Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El ciclismo es una práctica cada vez más frecuente en Colombia. Además de las personas que usan la bicicleta como medio de transporte, es creciente la cifra de personas que practican el ciclismo como un deporte recreativo e incluso como un deporte de alto rendimiento. Pero al mismo tiempo son cada vez más notorios los riesgos que enfrentan los ciclistas en las carreteras del país, en las vías. Hablamos de accidentes ocasionados en la gran mayoría por conductores de vehículos. Miren esta historia de nuestra periodista Tatiana Gordillo. Arrancamos este recorrido sobre las 5 de la mañana. Vamos desde un barrio en Bogotá hasta la subida de Patios, una de las más populares entre los ciclistas aficionados en la ciudad. Pedalear en Bogotá no es nada fácil. Aún con potentes luces y elementos de seguridad, las vías no están del todo diseñadas para practicar el ciclismo y son muchos los obstáculos que empezamos a encontrar en este recorrido. Al subir un puente vehicular como este, porque necesariamente se debe compartir la vía con otros vehículos, que este puente tiene un montón de huecos. No son puentes acondicionados para un ciclista. La cantidad de huecos en las calles, aunque han tapado muchos en los últimos meses, pareciera que se reproducen por doquier. Y si se suma que Bogotá está en obra, la dificultad aumenta. Y aquí sí que los ciclistas tenemos que sortear el riesgo. Sin embargo, hay puntos como este donde dispusieron al menos de estos conos para compartir la vía, aunque sea con el peatón, que también se pone en riesgo. ¡Ay! Pero definitivamente donde el riesgo es más elevado es en los sitios a las afueras de Bogotá donde se dan cita a cientos de ciclistas para entrenar, lugares donde la guerra es por el espacio. La falta de espacio, tener que estar tan cerca de los buses, de los otros ciclistas, de los motociclistas y no tener suficiente berma para poder practicar el deporte. No hay espacio entre los carros y las bicicletas porque la berma es muy reducida. Debe haber un espacio para las bicicletas, sabiendo que esto es una vía que usan los ciclistas hace muchos años. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Vial, en un año más de 433 ciclistas pueden perder la vía en accidentes de tránsito, siendo Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca las zonas que más lesionados dejan. Sí, claro, es muy peligroso, más que pasan volquetas, carros grandes, busetas. Son tan riesgosos algunos tramos que este ciclista sale con su carro a acompañar a otros ciclistas para protegerlos en algunos sitios. No hay que confiarse y salir con todos los instrumentos de seguridad y la bendición. Y así, encomendados a Dios, es como la mayoría deben practicar el ciclismo en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en las vías y en las carreteras del país con los ciclistas? ¿Por qué se están presentando graves accidentes como los que afectaron a Egan Bernal, al médico Carlos Vallejo en la costa y a muchos otros? Ese es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Fabián Munar. Él es ciclista y también director del colectivo Súbase a la Bici. Bienvenido aquí a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Fabián, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y pues como todos los colombianos y el mundo entero y todos los ciclistas, pues unidos en mandándole la mejor energía pues a Egan Bernal en esta recuperación y todo esto que ha sucedido, pues enviándole toda nuestra fuerza. Sí, sin duda, Fabián, porque el tema de hoy es a propósito, ¿no?, de lo que pasó con Egan Bernal y ese grave accidente que sufrió. Sabemos que ha despertado, que está recuperándose. Nos unimos también a ese mensaje, a esa buena vibra para que se mejoren pronto. Y para usted como ciclista también, como admirador de Egan, ¿cómo recibió esa noticia? Bueno, nosotros los ciclistas, cada vez que alguien sufre un accidente que ha inmerso tiene peligro su vida, pues nos duele la verdad por igual, porque la bicicleta genera una sensibilidad y una compañía una cercanía con nuestros compañeros como ningún otro vehículo. Esa es la diferencia entre la bicicleta, el carro y diferentes medios de transporte, es que no importa si tú vas en una bicicleta de 70 millones o de 500.000 pesos, estás al lado de la persona y generas una empatía. Y pues la verdad lo recibimos muy fuerte, nos ha dado muchas alegrías Egan Bernal y todos los ciclistas, pero en especial creo que Egan pues es el niño dorado de nuestro país. Y queremos lo mejor para él. Nos afectó bastante y como colectividad realmente pues hemos llevado estos 2 días pues como una cadena de oración y de buena energía para que se mejore prontamente. Nos alegró saber que se despertó y que las operaciones que le han practicado pues van mejorando, o sea, han salido bien, que eso también nos preocupa bastante y bueno, esperar cómo evoluciona también la información y que vayamos obteniendo.
Se crea una comunidad. En otro episodio, cuando estábamos hablando también de los distintos sistemas de transporte y de los transportes alternativos, un invitado nos decía es que la bicicleta no tiene estrato social y eso también genera esa cercanía de los unos con los otros y nos unimos por supuesto también a ese llamado. Ojalá las noticias sigan siendo muy buenas sobre la evolución de nuestro querido Egan Bernal. Ahora, Fabián, ¿qué tan riesgoso es para usted, por ejemplo, que practica el ciclismo en las carreteras? ¿Qué es lo que ha logrado evidenciar? Bueno, nuestra organización practica ciclismo de velocidad, o sea, ciclismo de carretera. Salimos pues con mucha frecuencia. De hecho, esta mañana estuve visitando el municipio de Suachoque, salí a las 5 de la mañana por la calle 80 y es bastante complejo, sobre todo cuando uno va en grupos pequeños. Pensaba mucho en eso de Egan Bernal, de que cuando uno va en grupos pequeños pareciera que los demás vehículos sienten que te pueden arrinconar y sacar de la vía, ¿sí? Y cuando uno va en grupetas más grandes hay un mayor respeto. Eso son dos situaciones que vale la pena resaltar y que a veces las personas que van detrás de un volante se preguntan por qué los ciclistas ocupan todo el carril y por qué van como en grupo en vez de ir uno detrás de otro. Realmente es más seguro movilizarse así. 10 años de experiencia movilizándome en bicicleta y haciendo ciclismo, pues te puedo decir eso. Entonces es mucho más seguro movilizarse de esa manera. Siento yo que hay dos cosas en especial. Primero, que se desconoce que la bicicleta tiene la igualdad de derechos al uso de la vía, ¿sí? Porque es un vehículo, así lo determina el Código Nacional de Tránsito. La bicicleta es un vehículo. Y segundo, se entiende que es una práctica que debería hacerse en otros espacios, cosa errada y que vale la pena explicar. El ciclismo es una práctica deportiva que se practica exclusivamente en carreteras, y no hay forma de estar cerrando la vía para que los ciclistas se formen, no solamente profesionales. Recuerde que Egan Bernal, y como todos nuestros ciclistas, pues no nace profesional, se forma saliendo día a día a las carreteras y los profesores y profesoras, todo el procedimiento de formación, pues encuentran estos talentos en los ciclistas que vemos hoy en nuestras carreteras más concurridas de Cundinamarca, Antioquia, como tú lo decías, de todo nuestro país. Entonces, creo que es una situación que vale la pena encontrar, que al frente hay una vida, pero sobre todo una persona que está en todo su derecho de ocupar ese espacio. Quiero como anotar también algo de lo que decía Tatiana en su reportaje, que me parece bien importante, y es sobre el tema de las bermas. Las bermas, lo determina el Código Nacional de Tránsito, no, las bermas no son el espacio para los ciclistas, no son el espacio para los vehículos, ¿sí? Las bermas están utilizadas para casos de emergencia. Si tú necesitas parquear, si necesita pasar una ambulancia o si necesitas ir los transeúntes, son los andenes de los pueblos, de las bermas, pero no son para que anden necesariamente los ciclistas. Entonces, esta confusión nos hace que cuando vamos por la autopista norte, por la calle 80, por cualquier carretera del país, los demás vehículos motorizados sientan que el ciclista está en el lugar equivocado al no estar metido en la berma. Pues ese no es el lugar es el carril, ocupando el carril completo, y esa es la forma en que se practica el ciclismo. No hay otra manera diferente, así se practica en Colombia, en Cundinamarca y en Dinamarca. Sí, sin duda, el espacio del ciclista es la carretera. Y ya que estamos hablando de esos principales riesgos y de ese arrinconamiento que hacen muchos de los conductores, ¿cuáles son esos accidentes, digamos, más frecuentes que se ocasionan precisamente por estas prácticas? Sí, hay unas situaciones que a nosotros realmente nos preocupan. El ciclismo de carretera, ¿sí? El ciclismo de ruta, y también pues algunas veces el ciclismo de montañismo mientras van hacia las montañas, se practica la carretera, y estos son puntos donde pareciera, ¿sí? Para una persona que va atrás del volante, bien sea de una moto o bien sea de un vehículo liviano, carro, o un vehículo pesado, bus o camión, que asumen que las personas que van en bicicleta van a una velocidad muy inferior. Entonces, cosa que es muy falsa. Puntualmente en el punto donde Egan tiene el accidente, nuestro grupo practica, ese es un camino muy constante hacia el Alto del Cisga, que es uno de los lugares más visitados por los ciclistas de la sabana. En ese punto de Gachancipá, uno alcanza normalmente en lote una velocidad entre 52 y 58 kilómetros por hora. Nosotros, ciclistas amateur, que nos gusta bastante el ciclismo, pero ciclistas amateur, Egan fácilmente puede sobrepasar los 60 kilómetros por hora, que es la velocidad que va cualquier otro vehículo motorizado. No entendemos a veces que una bicicleta va rápido. Cuando la persona va detrás de un volante, asume que lo puede adelantar
dejar un pasajero y volver sin encontrarse nuevamente con el lote. Esa es una de las situaciones más riesgosas para nosotros los ciclistas, cuando nos adelantan y estacionan. Dos, cuando salen en las bocacalles, cuando ven al lote de lejos, pero ven a 4 o 3 personas, no se han dado percatado en lo largo que va el lote, el cual puede tener 60, 70, 100 personas. Entonces, que eso sucede mucho en la sabana. Y puntualmente con nuestro grupo, nosotros salimos aproximadamente entre 100 y 120 personas a practicar cada domingo, sábados y jueves. Entonces, cuando es una bocacalle, asumen de que son pocas personas y salen a la vía, van de velocidad cero a irla aumentando y tú vas a 45, 50, 52, depende de la carretera, y ahí sucede la mayor casi. ¿Qué sucede en ese caso? El lote tiene que irse a otro carril y no pueden ver con el vehículo de atrás. Son esas situaciones, pero creo que el desconocimiento de que una bicicleta alcanza velocidades bastante serias, bastante elevadas, que el desconocimiento de esa parte de otros vehículos en carreteras es importante como tenerlo en cuenta, sobre todo los adelantamientos y las salidas de bocacalle. Para mí son como los momentos en que creo que se pone mayor en riesgo a los ciclistas. Y hay un tercer momento que le sucedió puntualmente a Lineos esta semana entre Sesquilé y Guatavita, y es que los vehículos adelantan en doble línea amarilla, encontrándose a los ciclistas. Asumen, si vieran un carro, no se adelantarían, pero ven a los ciclistas y sienten que los ciclistas se pueden arrinconar para que pase el vehículo digamos en este caso, en contravía, en contraflujo. Entonces, ese es un tercer momento que nos vemos bastante en riesgo y creo que hay que aprender a entender que si la bicicleta es un vehículo y las personas que están ahí practicando el deporte están en todo el derecho y sobre todo en el goce de su país, que es la forma de disfrutar su país, de la misma manera que tú lo gozas tras el volante de un carro o una motocicleta, pues entendiendo eso, quitándonos el tema de que un ciclista está en el lugar equivocado, tendremos más respeto hacia el ciclista. Claro, y además para los ciclistas no es tan fácil frenar y ya lo hemos dicho también a lo largo, a propósito de esta situación, de este accidente también de Egan, pero de otros muchos que se han registrado a lo largo de los años, pues también después del peatón el ciclista es sin duda el más vulnerable en las vías. Y me imagino que también es peligroso, por ejemplo, cuando hacen el tránsito de la ciudad a una vía rural o viceversa. Ahí también hay riesgos. Es que, por ejemplo, la sola vía La Calera es repleta de carros, de buses, de camiones. Así es, ahí hay dos situaciones que tú anotas. La primera, el tema del frenado. No es que una bicicleta no pueda frenar, sino porque tú tienes que pensar en tus compañeros, ¿no? Al igual que cuando uno va en un carro, ¿sí? Si yo voy por una autopista a 80 kilómetros por hora bajo los términos de velocidad permitidos y aparece algo, ¿sí? Yo la verdad es difícil. Lo primero que uno debería intentar conducir es esquivar el objeto, la situación, porque estancar los frenos pues puede poner en riesgo a las personas que vienen atrás y a mí mismo, que vienen y me atropellan. Eso mismo pasa con las bicicletas, entonces para que lo pensemos, ¿no? Es como, ¿por qué no frenan? Pues atrás viene un lote a misma velocidad y yo estancar mis frenos pues pongo en riesgo a mis compañeros y a mí mismo. Y a lo que anotas del tema del tránsito por cascos urbanos, esto es bien importante. El peatón es el rey, el peatón tiene la prioridad y nosotros los ciclistas cuando ingresemos, cuando la carretera nos mete a los cascos urbanos, como es el caso de hacer la vuelta a la sabana y que uno tiene que atravesar Sopó y pasa por Sopó en la mitad, pues ahí hay que bajar la velocidad. Tiene prioridad el niño que va para su escuela, la señora que está acompañando o que va a tomar el bus, el señor que está tomando el bus, la persona que está en sus diligencias, tiene la prioridad. Siempre que entremos a un casco urbano debemos reducir las velocidades a 30 kilómetros por hora o menos. Eso todos los vehículos, incluyendo los ciclistas, y este sirva para un llamado a nosotros y a nuestros colegas ciclistas para entenderlo. Pero tenemos situaciones donde son puntos de transición que sigue siendo carretera, pero que tienen bastante desarrollo comercial, como es el caso de La Calera. Ahí pues hay varias cosas. Lo primero, pues todo es una única vía y todos tenemos derecho a usarla, entonces pues tenemos que compartirla, es la única manera, y compartirla con un poco de empatía, ¿no? Entonces, del ciclista, entendiendo que es la única vía de acceso hacia los barrios en Bogotá de San Luis y hacia La Calera, pues todo el municipio de La Calera, entonces, pues ocupar todo el carril en un ascenso, pues está muy mal, ¿sí? Porque tenemos que dar ese ejemplo de permitir que los demás actores puedan.
pero además entender que las personas que van en vehículo detrás del volante, la persona que está afuera está haciendo un uso de ese lugar correctamente, no está en el lugar equivocado. Yo insisto mucho en eso porque es que pareciera que las personas sienten que los ciclistas deberíamos meterlos en otro lugar, y no, están en el lugar que les corresponde, que es la carretera. Entonces, hacernos a cuidar al ciclista. Además, está comprobado puntualmente en ese alto de la calera que acelerar no cambia nada el destino. Son tanto los vehículos motorizados, buses, SIT y demás que están en ese corredor, que adelantar te encuentras en 20 metros con un tranco nuevamente de carros, y la velocidad promedio de ese lugar son 12 kilómetros por hora. Un ciclista como Egan Bernal o como Fabián suben en ese, Egan Bernal en promedio en 25 kilómetros por hora ese espacio. Fabián por ahí en 12 o 14, ¿sí? Es decir, que vamos a la misma velocidad que los demás vehículos promedio. Si tú puedes acelerar en una curva, te vas a encontrar nuevamente con el trancón. Si entiendes esto, pues no habrá necesidad ni de dejar de cuidar del otro, porque pues es una vida, un compañero y un colega, o una persona que está luchando por volverse un Egan Bernal, un Nairo Quintana, un Rigoberto Urán. Entonces, en esos lugares pues hay que fomentar la empatía y el cuidado hacia los más vulnerables. Y de parte de nosotros los ciclistas, entender que hay personas que también desean llegar a su casa, así que tenemos que dar el espacio. Sí, sin duda, Fabián. Y además con eso que usted también nos está planteando, pues valdría la pena que recordáramos, digamos, esas normas que deben respetar los conductores de los vehículos frente a los ciclistas y, claro, las normas pues que tienen los ciclistas. Así es. Primero, volvamos al inicio. La bicicleta es un vehículo, es decir, se rige por el Código Nacional de Tránsito. Las mismas normas de tránsito que tiene una bicicleta son las mismas normas de tránsito que tiene un carro. Las bicicletas deben, los ciclistas, no las bicicletas, los ciclistas debemos respetar los semáforos, los pares, el flujo vial, el adelantamiento, el no estacionarse en la mitad, ¿sí? Al igual que las personas que van en carro, ¿sí? Las personas que van en una moto deben respetar los semáforos, deben respetar a los demás actores, deben ir por el flujo vial, no deben adelantar en doble línea amarilla, todo ese tipo de cosas. Entonces es importante entender que no es que haya un margen especial para los ciclistas o un margen especial para... No, estamos todos regidos bajo el Código Nacional de Tránsito. Ahora bien, la ley 1811 y nuestro Código Nacional de Tránsito determina que hay unas prioridades en la vía, ¿sí? La primera de ellas siempre será el peatón, ¿sí? Siempre debemos cuidar la vida del peatón. Lastimosamente, el actor que más fallece en nuestro país es el peatón. Y peor aún, personas mayores de tercera edad y menores de 5 años. Ahí estamos perdiendo muchas vidas, para que lo apuntemos y lo anotemos. Pero además... si entendemos eso, de que hay unas prioridades, pues el actor más vulnerable tiene unas prioridades. ¿Por qué tiene unas prioridades? Pues porque entre un choque entre un carro y un carro, lo más probable es que salga un malentendido. Pero un choque entre un ciclista y un carro, lo más probable es que aparezca un muerto. Si entendemos esto, entendemos las medidas de cuidado que debemos tomar para con los actores más vulnerables, que son los peatones y los ciclistas. En ese sentido, pues hay prioridad sobre eso. Y valga la pena hacer este llamado nuevamente pues a mis colegas ciclistas a respetar siempre las normas de tránsito, y a las personas que se movilizan en vehículos motorizados a hacer un tema de cuidado. Una cosa es la norma, sí, la norma nos da, nos da las indicaciones, pero sobre todo la empatía, el corazón, ¿sí? Hoy estamos preocupados por un ciclista que nos ha dado muchas alegrías, pero realmente el fallecimiento de cualquier persona, un jardinero, un vigilante, un estudiante o cualquier persona es bastante grave. Entonces, estoy seguro que nadie va atrás del volante esperando pensar a cuántas personas maté hoy. No, estoy seguro que queremos llegar seguros a casa, pero en algunos momentos las emociones se nos cruzan, ¿sí? Las emociones, el estrés. No dejemos que esas cosas, y sobre todo las distracciones como el celular, nos dañen el camino y la vida de otras personas. Sí, es que sin duda, Fabián, este es un problema ya de años. Es muy importante ese llamado y conocer todas las medidas, ¿no? De cuidado que hay que tener. Sobre eso, cuando usted, por ejemplo, sale a rodar, ¿cuáles son esas normas de seguridad? ¿Qué es lo que trata de cumplir y por qué muchas veces vemos ciclistas que están escoltados con carros, con motos? Sí, lo primero que hay que usar es el sentido común, ¿sí? Hay que conducir de manera responsable. Si yo salgo, eso también lo determina la norma, pero si yo salgo en horas de no luz, debo llevar luces y reflectivos, por lo menos, o luces o reflectivos, pero luces y reflectivos, hay que llevarlos, ¿sí?
Hay que hacernos visibles. La mejor forma de evitar un accidente es esa, es haciéndonos visibles. Y la segunda, esta combinación, en lo personal, yo la practico muchísimo, estas dos combinaciones, hacerme visible y conducir de manera predecible, ¿sí? Los ciclistas, las motos, carros y demás, tendemos a pensar que el otro entendió qué voy a hacer, ¿sí? Entonces es muy importante que conduzcamos haciéndonos visibles y de manera predecible. Las direccionales de los ciclistas son nuestras manos, ¿sí? Si voy a girar, hay que informarlo. Izquierda, derecha, hay que informarlo. Y sobre todo intentar hacer contacto visual con las personas que van en los demás vehículos. Si yo necesito girar a la derecha y veo un carro que está estacionado que pareciera que no se va a mover, mire que el carro no tenga un conductor, ¿sí? Si tiene un conductor, que el carro esté apagado. Si el carro está encendido y tiene un conductor, hay mucha posibilidad de que esa persona vaya a iniciar en marcha, si esté en este momento detenido. Dele la indicación, eso es muy importante. Cuando en las carreteras, cuando vamos a adelantar un bus que está recogiendo pasajeros o está estacionado, una mula, eso sucede mucho en nuestras carreteras. Son carreteras angostas y aún así pues tenemos varios vehículos aurillados normalmente. Entonces hay que indicar al vehículo que viene por el segundo carril, el carril rápido, que vamos a girar o que vamos a abrirnos, informar y buscar siempre el contacto visual. Esas para mí son las medidas más importantes, hacernos visibles y conducir de manera predecible, que los demás actores viales sepan que vas a girar, que te vas a detener, que vas a adelantar. Eso es muy importante. Ya los otros elementos evitan lesiones, ¿sí? Entonces el casco es muy importante, sobre todo en carreteras. No quiero ni pensar qué pasaría que le hubiera pasado a Egan Bernal a las 60 kilómetros por hora contra una estructura fija como un bus sin casco. La verdad, sería mucho más lamentable. Pero entonces es importante usar el casco, pero el casco no evita accidentes, evita lesiones. Lo más importante es evitar el accidente. Entonces, o en este caso el siniestro vial, ¿sí? O en los casos que estamos hablando de imprudencias de siniestros viales. Entonces es muy importante esas dos medidas, hacerse visible y ser predecible. Y pues llevar los elementos de seguridad, pues nos evita lesiones, pero no evita accidentes. Y la verdad es muy difícil saber la magnitud de nuestros daños, entonces es mejor evitarlo. Sin duda, Fabián. Ahora, ya para ir terminando y también para ir uniendo un poco las piezas de todo lo que hemos venido mencionando a lo largo de este diálogo, ¿qué propuestas o sugerencias se podrían hacer, tanto a las autoridades, a los ciudadanos, a los ciclistas, para mejorar entre todos la seguridad de quienes practican este deporte? Sí, Bogotá viene haciendo unos esfuerzos bien interesantes en espacios que son principalmente compartidos con ciclistas bajo el concepto de prioridad ciclista. En este momento, el ascenso a Chuachi, en el cual suben aproximadamente 6.500 ciclistas cada domingo, en el ascenso a Patios, que es la vía La Calera, que suben algo así como 12.000 ciclistas domingo, hay algo que se llama prioridad ciclista. Se hacen unos pictogramas en el piso y los conductores entienden que ese es un escenario en el cual van a encontrar a muchos ciclistas y que el ciclista tiene prioridad. Si usted, además de, a veces se nos olvida la norma, entonces necesitamos que la señalética nos lo informe. Yo creo que hoy la calle 80, la autopista norte, en Funza y Mosquera, el Alto de Mondoñedo, hay Arepas, La Cuchilla, hay muchos lugares en la sabana, de hecho muy visitados por todos los ciclistas del mundo. Recuerden que ahora no solamente están los ciclistas de la sabana pedaleando, sino vienen de todos los lugares del mundo a practicar en el mejor clima y la mejor altura para ser ciclista, que es Bogotá y la sabana. Entonces, en esos lugares debería haber mucha señalética que indique que el ciclista tiene la prioridad. Eso automáticamente le indica a la persona que está tras el volante que debe evitar a toda costa poner en riesgo al ciclista, porque ante una eventualidad y sobre todo ante un siniestro, esa persona será responsable. Este concepto de prioridad ciclista se utiliza en varios países del mundo y sobre todo tiene bastante repercusión en las aseguradoras y demás, porque le da en caso de daños, perjuicios, todo lo que puede suceder, ojalá ninguna fatalidad, digamos, la potestad al ciclista de que estaba en un escenario en el cual se había avisado que había presencia de ciclistas y que los demás actores viales tenían que cuidarlo. Cuando las personas que vamos detrás de un volante, en un caso,
mío que fuera detrás de un volante, entiendo que hay prioridad ciclista, tengo mayor situaciones de cuidado. Entonces creo que hoy las salidas como la 80, las salidas de todas las salidas de Bogotá, necesitamos señalética que indiquen que el ciclista está en el lugar correcto, ¿sí? Porque está en medio del pictograma, y además que todos los demás actores lo deben cuidar. Cosa diferente a lo que sucedía de pronto hace otros años, que indicábamos el ciclista va por la berma, vaya uno detrás del otro. No, indicar que estamos utilizando el lugar correcto y que debemos tener mayor cuidado. Eso es en primero un tema pues de propuesta. Y segundo, pues nosotros como ciclistas intentar rodar de manera siempre en grupo, intentar cuidarnos de esa manera, que hemos descubierto que se genera mayor situación de seguridad cuando rodamos de esa manera. Y entender que el ciclismo es el mayor tesoro que tenemos turístico, productivo, de la sabana. Son los ciclistas los que van a consumir arepas y jugos en los lugares donde nunca van a ir los demás actores viales, porque a nosotros nos gusta ir entre más solo y más alejado, es donde más nos gusta ir, cosa diferente al otro tipo de turismo. Entonces estamos detrás de un tesoro que además nos está poniendo en vista de todo el mundo y que hay que cuidar, y llamar a los ciclistas a que vengan de todos los lugares del mundo a consumir en pueblitos, en lugares, en casetas, en restaurantes, y aquí está un tesoro grandísimo que se llama ciclismo en Colombia. Sin duda, el ciclismo es un tesoro, los ciclistas son un tesoro, nos han llenado además quienes se dedican ya al deporte como tal de mucho orgullo, y qué importante que todos estos eventos, por supuesto desafortunados, también nos llevan pues a la reflexión, a poder plantear todas estas necesidades. Queda mucho por hacer, este tema de la señalización, de darle la prioridad al ciclista, también de generar mucha más empatía, muy importante. Es Fabián Munar, ciclista y director del colectivo Súbase a la Bici. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sala de Prensa y generar también este debate y todas estas propuestas. Gracias, Fabián. A todas y todos una buena noche. Cuídese mucho, muchísimas gracias. Así hacemos una pausa. Y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Un saludo para todos los amigos de Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar un operativo muy importante de la policía y del ejército colombiano, que después de varios meses de seguimiento lograron dar con el paradero de alias Jonier Euclides España, un hombre que incluso está en documentos de las autoridades estadounidenses como uno de los máximos terroristas de las disidencias de las FARC. Este hombre, alias Jonier, había sido enviado desde hace algunos meses desde las selvas del Guaviare por alias Gentil Duarte, el máximo jefe de las disidencias de las FARC, al departamento del Cauca para controlar el negocio del narcotráfico, para controlar no solamente los cultivos ilícitos, sino también y sobre todo los laboratorios para el procesamiento de cocaína y las rutas para sacar las bases de cocaína hacia el Océano Pacífico y enviarlo en lanchas rápidas hacia Centroamérica y luego hacia el mercado norteamericano. Alias Jonier, que fue abatido en las últimas horas por un francotirador de las Fuerzas Armadas de Colombia, era un hombre muy importante porque tenía en su prontuario más de 25 años de pertenencia a las FARC. Es decir, este hombre no se desmovilizó, este hombre no dejó las armas luego de la firma del acuerdo del Teatro Colón y siguió delinquiendo de tal manera que era el responsable en los últimos meses de atentados crueles como el que se cometió en la plaza principal del municipio de Corinto en Cauca, que dejó más de 40 personas heridas hace algunos meses y que dejó completamente destruidos los locales comerciales de esta zona. Alias Jonier era ni más ni menos que el jefe de Majin Buu, el hombre temible de las disidencias en esa zona del país, que ha cometido múltiples homicidios, incluso de guardias indígenas y de otras personas. Y por eso la importancia del golpe, y por eso el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano y el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas,
salieron a destacar la importancia de este golpe. Dijeron que van a pagar una recompensa y que él estaba escondido, mimetizado en un caserío, porque era una de sus principales habilidades, esconderse entre la población civil para evitar ser alcanzado por la fuerza pública. Tenían además un perfil muy importante de inteligencia de lo que era Jonier. Sus debilidades eran las mujeres, era un hombre que además gustaba del licor fino y de ir a las celebraciones populares en esa zona del Cauca. Argelia, por ejemplo, municipio que está en la mitad de la guerra en el departamento del Cauca, era una de las zonas de mayor influencia de Jonier, que ahora espera tener un respiro en medio de lo que significan tantos años de violencia en el sur del departamento del Cauca. Gracias, Ricardo. Así terminamos. Hasta aquí llegamos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico 5 pesos. Buenas noches y hasta la próxima.